Al parecer es un proyecto que se hubiera pensado de manera más o menos casual. Delegado, ex oficial mayor del Congreso de la República, para conocer cuáles son los procedimientos que va a recorrer, los caminos que va a transitar este proyecto de ley de reforma constitucional que ha presentado el Ejecutivo el día de hoy. Doctor Delegado, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Katiuska. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, durante el fin de semana nosotros hablábamos con los expertos y nos decían no se puede reformar el artículo 206 de la Carta Magna. Sin embargo, el día de hoy el Poder Ejecutivo se va por otro camino, que es instalar otro artículo, el 207. ¿Esto es posible? ¿Esto es viable? ¿Esto es constitucional? Bueno, en principio no veo yo dificultad en que se proceda a considerar una opción distinta a la que se reconoce en el artículo 206 de la Constitución, si es que previamente se hace la reforma del caso. En este supuesto nos hemos encontrado con el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, en el que más allá de las reglas que se fija para un proceso regular de reforma de la Constitución, el Poder Ejecutivo plantea que quepa una reforma total de la Constitución a través del mecanismo de la Asamblea Constituyente. Esta es una opción distinta, no me parece que riña con el artículo 206, es simplemente una alternativa más que tiene que considerarse en caso que el Congreso considere que este proyecto, como mencionaba Pedro, en primer lugar, es o no es procedente desde el punto de vista constitucional, porque si no lo es, probablemente recibirá un decreto de archivamiento con el que se decretará que el Poder Legislativo estima que ese proyecto no es constitucional. O sea, esas son las cuestiones que tienen que verse en primer término una vez que el proyecto se derive, lo que es natural, a la Comisión de Constitución. Pero ¿cuáles son las condiciones que debe cumplir para que no se determine que es inconstitucional o que vaya camino al archivo? ¿Qué tendría que evaluar primero el Congreso de la República o la comisión pertinente, que en este caso es la de Constitución? Lo primero que tiene que evaluar es si es que este proyecto es o no afín a la Constitución. La afinidad con la Constitución tiene que determinarse a partir de la novedad que pueda reportar este proyecto de ley, o de lo contrario, si es que este proyecto riñe con alguna cláusula intangible. En materia de reformas constitucionales debe tomarse en consideración dos tipos de cláusulas: la cláusula de reemplazo y las cláusulas de intangibilidad. Las cláusulas de intangibilidad son las que no se pueden modificar, hagas lo que hagas. Por ejemplo, cláusulas de intangibilidad serían las que están relacionadas con los derechos humanos. No se pueden presentar reformas de la Constitución que riñan con los derechos humanos. No se pueden presentar reformas de la Constitución que riñan con la forma democrática de gobierno. No se puede instaurar, por ejemplo, una monarquía a través de un proyecto de reforma constitucional. Cláusulas de intangibilidad que harían que el proyecto sea abiertamente inconstitucional. La otra cláusula que debe revisarse es las cláusulas de reemplazo. El proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo es una cláusula de reemplazo. ¿Qué quiere decir una cláusula de reemplazo? Quiere decir cuáles son las reglas que se deben seguir para reemplazar y para reformar un texto constitucional. El artículo 206 establece las cláusulas de reemplazo que tenemos hasta ahora, pero lo que está haciendo el artículo 207 es introducir una modificación en las cláusulas de reemplazo, añadiendo una alternativa a aquellas que ya señala el artículo 206. Si la Comisión de Constitución estima que este proyecto con una cláusula de reemplazo no riñe con el texto constitucional, tendrá que evacuar un dictamen recomendando la evaluación del proyecto y no decretando el archivo. Según este proyecto de ley, que consta de unas 18 páginas, también citan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la persona que vive en sociedad tiene el derecho a estar inmiscuido en elecciones importantes como esta, en los cambios trascendentes de su país. Hemos conocido ya la opinión de algunos parlamentarios, de la congresista, incluso del Partido Morado, que dice, bueno, hay que preguntarle a la población si quiere.
Y lo dijo también el ministro, si la población en su mayoría no quiere instalar una asamblea constituyente, nos quedaremos callados y seguiremos con este gobierno. ¿Cuál es su opinión, señor Delgado? Bueno, ahí el principio del que estamos hablando es el derecho de participación ciudadana. Si la ciudadanía está de acuerdo, se pronunciará respecto a si cabe o si no cabe. Sin embargo, para llegar a ese punto, primero tiene que haberse realizado la consulta dentro del Congreso, de forma que quepa ese tipo de referente ante la sociedad, ante la comunidad. Si no se realiza previamente una revisión al interior del Congreso, yo dificulto que pueda irse directamente a una consulta popular. La ley 26.300 es la que señala cuáles son los procedimientos directos para la consulta popular. El primer método es si es que existe una iniciativa popular, es decir, que la propia población organizada sea la que presente un proyecto para que se realice una consulta popular de manera que se regule su propio derecho al referéndum, como ocurrió antes con el caso del FONAVI. Si es que no se cumple con estos requisitos, no se podría considerar que se ha consultado a la población de manera regular. Pero ahora, señor Delgado, yo estoy un poco confundido con los procedimientos que establece este proyecto del gobierno. Por ejemplo, menciona que propone incluir este artículo 207, en la que se establece un nuevo mecanismo para cambio de constitución que es la Asamblea Constituyente. Y la pregunta propuesta en una disposición transitoria, el gobierno plantea que se le consultaría a la población si aprueba usted la convocatoria de una Asamblea Constituyente encargada de elaborar una nueva constitución política. Entiendo que la pregunta ya habla sobre un escenario que el artículo 207 ya existe. Corríjame, por favor, si estoy en lo correcto o estoy equivocado. Entiendo que la pregunta, cuando nace la propuesta del gobierno, que se le consulte a la gente, ¿aprueba usted la convocatoria de una Asamblea Constituyente encargada de elaborar una nueva constitución política? ¿Sí o no? Esta pregunta habla sobre un escenario de que ya está incluida el artículo 207 dentro de la Constitución y esta que previamente tendría que ser aprobada en doble legislatura por el Congreso de la República. ¿O es que solamente aprobada en primera legislatura y con el referéndum y a la vez el cuerpo legal a la inclusión del 207 y a la pregunta que plantea el gobierno? Estamos hablando en efecto de dos temas totalmente diferentes. Por un lado, la reforma del artículo, mejor dicho, la adición de un artículo vía la reforma constitucional en la que se reconoce la posibilidad de reformar la Constitución mediante una asamblea constituyente. Pero la disposición transitoria que tú refieres está considerando un supuesto distinto. Te dice, ¿está usted o no de acuerdo en que se reforme la Constitución? Eso ya no forma parte del artículo 207 de la Constitución, porque se supone que ya existe. Entonces, para que tú procedas a consultar si es que estás o no estás de acuerdo en que se reforme la Constitución a través de una asamblea constituyente, es una contradicción al interior del propio proyecto de ley. Esa es una primera contradicción, pero también hay otra contradicción que es la que se produce entre el texto del artículo 207 de la Constitución y el texto de la disposición transitoria sexta, en la que se señala que el Poder Ejecutivo es quien tiene la potestad de convocar a la Asamblea Constituyente con el solo voto del Consejo de Ministros. Pero el artículo 207, en el último párrafo, te dice que para convocar a la Asamblea Constituyente se requiere que el Poder Ejecutivo remita el proyecto al Congreso. Entonces, si en el artículo 207 tú dices que se requiere la participación del Congreso para que se convalide la convocatoria a la Asamblea Constituyente, pero en la cláusula sexta tú dices que basta con que el presidente de la República, a su sola libertad y albedrío, pueda convocarla mediante decreto supremo y excluyes al Congreso, existen dos normas que se contradicen entre sí. No puede ser que las dos sean válidas a la vez. Entonces, al parecer es un proyecto que se hubiera pensado de manera más o menos casual. La intención puede
puede uno ponerla en duda, pero en principio está, digamos que está afectada de algunas dificultades de naturaleza técnica que permiten de alguna forma que el propio Congreso diga si es que está bien hecha o no está bien hecha, si es que debe procederse con la recomendación del texto tal como ha sido aprobado, o eventualmente si es que es necesario corregirlo para que proceda de una manera menos antitética, ¿no? Justo Me parece que el proyecto no está bien preparado desde el punto de vista técnico. Como iniciativa puede ser, pero tal como está no podría aprobarse. Justo usted acaba de responder parte de mi pregunta, porque si lo llevamos a un tema social, existe una presión mediática social de un sector de la población que quiere cambiar la Carta Magna y de un premier que ha dicho el día viernes que existe el mecanismo para cerrar el Parlamento Nacional. Es decir, ahora, ¿cómo debería actuar el Congreso frente a esta prácticamente presión del presidente Pedro Castillo? Lo dijo el viernes y hoy día lunes ya ha remitido ese proyecto de ley para evitar pues una convulsión nacional, una marcha nacional que pueda tener muertos, que pueda tener heridos, que pueda haber problemas con la estructura nacional. Debería dialogar con el presidente, mejore su proyecto de ley y luego lo debatimos aquí, o debería tener ese accionar que ya han adelantado algunos, como Avanza País, Renovación, Fuerza Popular y otros, que están yendo directamente a su opinión pues política directa y no están buscando dialogar y hacerle entender al presidente que hay que mejorar este proyecto. Mira, la corrección del proyecto debe realizarse al interior del Congreso, no hay otra opción. El Poder Ejecutivo ya presentó su iniciativa. Ahora, de ahí dar el salto a que si el Congreso no aprueba ese proyecto se puede cerrar, no veo el medio, no veo la relación que exista entre la disolución del Congreso y el que se apruebe o el que no se apruebe este proyecto. Porque si lo que se trata es de buscar que la participación participe, la manera de que la población participe a través de su consentimiento en relación con esta posibilidad de convocar a una asamblea constituyente, sería que haya un referendo. No hay otra alternativa. Y el referéndum se lleva a cabo solo si es que primero el Congreso ha votado en una primera legislatura con 66 votos. Entonces, si previamente el Congreso no ha dado su consentimiento, difícilmente podría consultarse a la población. Bien, doctor Delgado, muchas gracias por la comunicación alcanzada aquí en Exitosa. Que tenga buenas noches.